Hola, reciban un saludo cordial desde Guatemala y el agradecimiento a la Academia Euroamericana de Derecho de Familia, en especial a su presidente, la doctora Zulema Wild, y a la Universidad de Buenos Aires por haberme invitado a este maravilloso congreso. Con el tiempo que tengo, que es corto, quiero aprovechar para compartir con ustedes un tema que me parece que es ineludible en jornadas académicas como esta, como es la constitucionalización del derecho y en particular del derecho de familia, entendiendo la constitucionalización como el proceso de transformación del ordenamiento jurídico, en donde cada parte del ordenamiento, aun aquella más recóndita, queda impregnada de los valores, las normas y los principios de la Constitución y del bloque de constitucionalidad, entendido este concepto como creo que lo podemos entender de una manera más o menos uniforme en nuestros países. La constitucionalización del derecho de familia, vamos a imaginarla como una lluvia que cae sobre una superficie en donde crece vida, crecen plantas, árboles que se nutren, pero no de la lluvia que cae de manera directa sobre ellos, sino de aquella que penetra la superficie para llegar a las raíces más profundas, que son precisamente las que más lo necesitan. Pero lo que sucede en este proceso de absorción de esta lluvia de la que hemos hablado es de que la superficie en ocasiones está apta para poder recibir todo eso, todo ese nutriente que llega hasta las raíces, pero en ocasiones no es así. Y es que el proceso de constitucionalización toma en los países diferentes matices, diferentes pasos, va caminando conforme las circunstancias se dan en cada país. Y esas circunstancias son las que podemos encontrar en esta metáfora en la superficie, que están constituidas por muchas cosas. La mayor o menor constitucionalización en sí del Estado, la existencia de políticas públicas y su grado de avance para resolver problemas de relevancia constitucional. Y una parte muy importante de estos componentes en la superficie que facilitan o pueden impedir la absorción de estos nutrientes de los que he hablado es la interpretación judicial. Es ahí en donde nosotros los intérpretes tomamos un papel preponderante, tenemos un protagonismo especial y por eso es que es importante que como intérpretes seamos abogados litigantes, como jueces, como abogados en las distintas instituciones que reciben casos del derecho de familia, estemos preparados con las herramientas necesarias para poder interpretar la norma de una manera que trascienda la literalidad de esta. Estoy segura de que en sus países también existe una norma más o menos como esta que hay en Guatemala, nos da los criterios de interpretación de la norma, nos indica que ésta se interpretará conforme a su texto, al sentido literal de sus palabras, conforme a su contexto, conforme a las disposiciones constitucionales y que el conjunto de una ley servirá para ilustrar cada una de sus partes, ¿verdad? Además de los otros criterios de interpretación en los casos difíciles, pero se da con mucha frecuencia que nos conformamos únicamente con la literalidad. No llegamos más allá, aun y cuando todos estos criterios al momento de interpretar funcionan, no uno en pos del otro, sino de una manera homogénea, sino que de forma simultánea. Pero la interpretación literal no avanza más allá, se queda únicamente en el umbral de lo que podría ser una buena interpretación. Y si a esto le sumamos el problema, que la norma jurídica desde el momento en que es creada empieza su proceso de desactualización, entonces podemos ver cómo teniendo una visión tan corta de la interpretación, de la importancia de la interpretación jurídica, hacemos que aquella superficie de la que he hablado de manera metafórica sea dura, no sea apta para poder recibir todos esos valores y principios constitucionales, la paz, la justicia, el bien común, la responsabilidad, la vida, la responsabilidad parental, ya particularizando en el derecho de familia, la igualdad entre los cónyuges en su papel como tales y también como padres, como pareja coparental. Así que
entre una norma, entre la Constitución y los destinatarios de esas normas, estamos nosotros, los intérpretes, que podemos hacer una gran diferencia, porque además, entre el momento en que fue creada la norma y el momento en que la estamos aplicando, pudieron haber pasado muchas cosas y transformaciones de las que debemos hacernos cargo para que realmente la norma jurídica alcance su finalidad. No debemos conformarnos al interpretar la normativa con lo que vemos en la superficie. Debemos cavar, ir más abajo, buscar la raíz axiológica y teleológica de esa norma para que cumpla su cometido, no solo en el momento en que fue creada, sino también en el momento en que es aplicada, que puede ser muchos años después. Ustedes tienen una legislación actualizada, pero ya han pasado desde 2014 para acá 11 años y han pasado muy rápido. La metáfora entonces, como vemos, aquella lluvia, son las normas, principios y valores constitucionales que quieren penetrar en esa superficie, pero nosotros tenemos el poder de hacer que esa superficie esté apta. Un ejemplo de lo que quiero transmitir es el siguiente, un caso práctico. En Guatemala, antes de una reforma que tuvimos en el año 2023, la pretensión de filiación se tramitaba por la vía del juicio ordinario. Un juicio lento, muy civilista, muy formalista, que podía durar entre 1 a 3 años. Por otro lado, la pretensión de alimentos se tramitaba por la vía del juicio oral, un procedimiento mucho más rápido. Pero a partir de 2023, un cambio en la legislación y ahora todos los asuntos contenciosos de conocimiento se tramitan por la vía del juicio oral. Entonces, algunos abogados, aprovechando que ahora se podían acumular estas dos pretensiones, presentaron sus demandas, las cuales, sin embargo, les fueron rechazadas, argumentando un artículo de la ley procesal, por la cual, al presentar la demanda de alimentos, debe acompañarse el documento en el cual se funda el derecho, que en un caso como ese sería la certificación de nacimiento del niño, obviamente con el reconocimiento, cosa que aún no podía acompañarse en un juicio acumulando estas dos pretensiones actualmente, por la situación obvia de que no había sido declarada la filiación. Sin embargo, una interpretación de una norma de 1964, que se hace cargo de todo lo que ha pasado desde entonces para acá, debidamente constitucionalizada, busca por debajo de la superficie de esta norma la axiología, la teleología, cuáles son los valores, cuál es la filosofía y la finalidad que le sirve de sustento. Pues no es nada más de que no es el documento el importante en sí, como el derecho que demuestra. En todo caso, en este proceso, al ser acumuladas las dos pretensiones, ese derecho podía ser dilucidado por medio de la primera, que debían seguir un orden lógico, al dirimir la cuestión referida a la filiación, para de ahí entonces determinar si se abría la puerta a todos los derechos que apareja la filiación, dentro de ellos el derecho de alimentos. Quiero contarles que yo he recibido 3 demandas con estas pretensiones acumuladas, les he dado trámite, he dictado sentencia y han sido confirmadas por la Sala de Apelaciones. El segundo ejemplo está inspirado en la legislación de ustedes, pero sobre todo en la construcción jurisprudencial que durante casi 30 años, tengo entendido, hicieron con relación a la pretensión de indemnización por la falta de reconocimiento de un hijo, utilizando las normas generales de la responsabilidad civil. Bien, pues resulta que en Guatemala esto jamás se había dado y tuve la oportunidad de escribir para un tratado de responsabilidad civil por daños en Argentina. Investigué sobre este tema y lo publiqué en un libro en Guatemala. Alguien decidió pasar de la teoría a la práctica, ha presentado su caso, fue bien presentado y nuestra legislación es muy parecida a la que ustedes tenían antes del Código actual, porque todas las normas materiales de familia están contenidas en el Código Civil, en donde también está regulado lo referente a la responsabilidad civil, contractual y extracontractual. Así que se ha dado trámite a esa demanda y se ha hecho lugar a la pretensión filiatoria y también a la indemnizatoria, pero esto solo ha sido posible gracias a una interpretación constitucionalizada que toma normas de 1964
y las interpreta al día de hoy, haciéndose cargo de todo aquello que ha transcurrido desde 1964 para esta fecha, porque es una brecha dentro de la cual han nacido a la vida jurídica con carácter de normas constitucionales, convenciones sobre derechos humanos, en especial la Convención sobre los Derechos del Niño y también la CEDAW, porque en un caso como este debemos interpretar la norma sin perder de vista el interés superior del niño y la igualdad de género y cuánto resulta afectada injustamente la mujer en un escenario como este. Así que, bueno, ese es el segundo ejemplo que les tengo. Y quiero terminar con esta charla haciendo énfasis en el papel relevante que tenemos como intérpretes. Tenemos un poder en nuestras manos. Entre la norma escrita y los destinatarios estamos nosotros. Y nosotros tenemos en nuestras manos el decidir cómo nace a la vida jurídica esa norma. ¿De qué manera vamos a interpretarla? Tenemos en nuestras manos el poder investigar más allá de la superficialidad, de la literalidad de la norma, para ingresar a la raíz axiológica, a los valores, teleológica, a los fines de esa norma, de modo de adecuarlos a los estándares actuales. Muchas gracias por su atención y por haberme invitado.